Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de mis vídeos, en primer lugar daros una cálida bienvenida al canal de Castor Tech. Hoy voy a hacer un trayecto que hago muy comúnmente y he visto que muchos canales pues se hacen vídeos de una manera, bueno, pues para mi punto de vista con poco sentido, pero igualmente voy a hacer una de estas pruebas como hacen esos canales. Voy a hacer un trayecto que hago comúnmente a velocidades estándares entre 120, 125, 127 según cómo vaya el tráfico, y hoy voy a hacer ese trayecto manteniéndome a una velocidad máxima de 110 km por hora lo más tiempo posible, cuando esté a 100 a 100, cuando esté a 80 a 80 naturalmente, y vamos a ver si verdaderamente pues sacamos mejores medias. Para este vídeo incluso voy a hacerlo más extremo. Voy a salir con un 35% de batería. No voy a precalentar la batería porque tampoco voy a ir como un loco, voy a ir tranquilito. Y vamos a ver sencillamente, en primer lugar, si es muchísimo más eficiente el viaje, es decir, si gastamos muchísima menos batería, y por otro lado, a ver si conseguimos hacer más kilómetros de los que el coche nos marca. Así que venga, vamos a entrar en el coche y seguimos con el vídeo. Bueno, como podéis ver, estamos aún parados. Vamos a poner el destino, que es el que fuimos también ayer. Y bueno, vais a ver que son, no sé si se verá muy bien, pero vamos, intentaremos que se vea. Son 56 minutos, 82 kilómetros y llegaríamos al punto de destino con un 11%. Vamos a ir sin navegación. Tampoco vamos a utilizar el autopilot, bueno, sí, para mantener la velocidad de crucero solamente. Y bueno, aquí vamos a ir controlando de vez en cuando lo que sería los trayectos, como habéis estado en el de ayer, 69 kilómetros, que fue, bueno, paré a una gasolinera para tomar algo. Y sacamos en la vuelta 17,8 kWh, pero vamos a mirarlo después en una aplicación. Así que venga, vamos. Los primeros kilómetros, no sé cuántos serán, pues vamos a ir a poco más de 50 hasta que llegamos a la autopista, que tardaremos como 5 kilómetros en llegar a la autopista. Y me he dado cuenta de que si quiero ver después con la aplicación si el consumo ha sido mejor de lo que pensaba el coche, porque mucha gente dice que el coche no simula, o sea, no hace el cálculo con tu manera de conducir, y esto es una manera de demostrar que sí, que es así, que el coche calcula más o menos igual que tú conduces. Hace referencia a los últimos kilómetros que tú has hecho. Y bueno, la verdad es que ahora el coche está un poquito desconcertado, como veis, está calculando mal la ruta. No estamos ahí, estamos por el medio de... Vamos a ver si se corrige. Si no se corrige, pues lo que tendría que hacer es reiniciar el coche, o sea, la pantalla, como veis, de repente no sabe dónde estamos. Estamos, sí, más o menos por donde pone, pero no justamente ahí. A ver si ahora corrige cuando cojamos la carretera normal. Si no, tendré que reiniciar el... Ahora sí, ahora ya está. Todo tiene que estar. Bueno, veis que ha tardado un poco en darse cuenta de dónde vamos. Y lo que quería decir es que aquí tenemos la línea de consumos. Previsión real 43,9 kilómetros nos van a quedar en la reserva. Si esto fuera menos de 43,9 kilómetros, tendría que cambiarlo. Pero bueno, vamos a hacer este trayecto a ver cómo se funciona. Bueno, pues estamos llegando a la autopista. Vamos a entrar en 9 segundos y a lo mejor se ve la pantalla bastante bien. 4 kilómetros, 9 minutos, 20,8 kilovatios hora a los 100 o 209 vatios hora por kilómetro. Y ahora, pues cuando entramos en la autopista, los primeros metros o kilómetros, pues lo que hace el coche es subir naturalmente el consumo, sobre todo porque, como veis, la entrada es cuesta arriba. Después, si hacemos aún 146 kilómetros, más 4 serían 149 y no 153, como lo que marcaba al inicio del viaje. Y como he dicho, vamos a ir sencillamente a lo máximo que marque la vía 110,
Ahora pues estamos subiendo poco a poco, como veis no hago acelerones de locura. Y pese a ser domingo 8:30 de la mañana, ya va coches para allá. Es una cosita que aquí es normal. La autopista durante toda la noche está más o menos así como está ahora esta mañana, y en las próximas horas se irá incrementando el tráfico. 259, 25,9 kilovatios hora a los 100, y dentro de cierto miramos otra vez un poquito en los próximos kilómetros. Bueno, pues llevamos 14 kilómetros y estamos teniendo ahora una energía media utilizada de 15,2 kilovatios hora a los 100. Vamos a mirar la aplicación de... No se puede ampliar esto, pero como veis está un verde. Y si miramos, llegaríamos con un 12% al lugar de destino. Así que ya acabamos de empezar. Vamos a ver cuando lleguemos 20 o 30 kilómetros. Bueno, antes de seguir el vídeo me gustaría deciros que me he olvidado un par de detalles bastante importantes, y es que suscribáis al canal, le deis un like, y que en la ida del día anterior éramos 3 personas y en la vuelta 2, y en esta ida somos una persona y en la vuelta somos 2, o sea, uno menos en cada trayecto. Y bueno, era lo que quería decir en este pequeño vídeo. Bueno, la vuelta en realidad fue igual, 2 personas en el coche, pero en la ida fuimos 3. Y nada, seguimos con el vídeo. Bueno, como veis tenemos puesto 110 km por hora, el máximo de la ruta. Hemos bajado otra vez a 11% de batería. El trayecto 32 kilómetros, 28 minutos, 165 vatios hora por kilómetro. La verdad es que no lo entiendo. Y la aplicación, si veis, pues estamos todo el rato rozando lo verde. El coche ha reajustado ahí la línea, entonces es un poco falsear, porque tendría que coger lo que predijo al inicio hasta el final, pero no, lo va recalculando en tiempo real, y eso hace que vaya siempre pegadito a la línea. Muy mal por parte de Tesla, pero bueno, está bien. Hemos consumido 40,9 kilómetros, llevamos 33 kilómetros, es decir, 7 kilómetros se han evaporado. Bueno, también porque tengo encendida la calefacción, tengo encendido el sillón calentito, y antes tenía también el volante, ahora lo he quitado, y voy a quitar también esto para que sea quizás un poquito mejor el consumo. Como veis, en este último trayecto hemos consumido de más. Pesos no he pasado nunca de los 110 km por hora. Como digo, quiero ver después cómo es la eficiencia. Podemos incluso mirarlo aquí ahora, cómo vamos de eficientes. Vamos a reiniciar esto. Este viaje es 75% de eficiencia, pese a haber ido a 125, 126 km por hora. Y bueno, a ver cómo nos lo sigue planteando el coche. Bueno, alucinante. Resulta que ahora me pone que el 10%. Llegamos con el 10%. Seguimos a 110 km por hora. Una media, según el coche, de 165 vatios hora por kilómetro. O sea, 16,6 kilovatios hora a los 100. Estamos llegando ya a los 50 kilómetros, por lo tanto, a los 50 kilómetros podemos ver cuál ha sido la media real. Bueno, voy a hacer más extrema la prueba, es decir, voy a por el carril derecho todo lo que falta de camino. Estamos más o menos a 25 kilómetros, hemos hecho ya 57. Tenemos una media de 171 vatios hora a los 100 y estoy diciendo que estoy todo el rato a menos de 110. Y bueno, digo, voy a ir ahora, en vez de ir adelantando estos cochecitos para estos 25 kilómetros, me imagino que muchos nunca bajarán de 100 por hora. Y para hacerlo un poquito más extremo, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más despacito incluso. Más que nada porque he visto un montón de canales que hacen vídeos diciendo de que a menos velocidad consume menos el coche. Y yo, para mí, esto no es así, y se está demostrando en este viaje. O sea, estamos haciendo el mismo viaje que hice ayer, o sea, ninguna parada desde que salí hasta que llegué allí. Son solamente 81 kilómetros, y me da la sensación de que voy a tener el mismo consumo que si fuera a 128, 129 adelantando estos coches. Y
acelerando para adelantar, y en este viaje no he dado acelerones fuertes, no he hecho adelantamientos, he ido lentísimo, o sea, es que más lento no se puede ir. Y ahora incluso me estoy rebajando ahí detrás de una furgoneta a 99-98 km por hora, más que nada por no dar acelerón para adelantar a ese coche, porque si no toda la prueba caería la prueba, porque al acelerar bajaría a un 10% de batería otra vez el consumo previsto. Vamos a ver la predicción de consumos de la aplicación. Como veis, muy justita, llegaremos con 46,8 kilómetros, por lo tanto no tiene que ser un problema volver al cargador, porque está a 22 kilómetros de allí, y llegaremos con 46 kilómetros al punto de destino. Bueno, como veis, tenemos aquí también un cargador cerca en este trayecto, en Erkingen. Erkingen es un hotel, no está en la autopista, naturalmente, y yo quiero cargar después de la autopista en un sitio que se llama Gunzken, que es donde estamos, veis aquí, y vais a ver la gasolinera. Erkingen está aquí, está un poquito más cerca en kilómetros que esto, pero vamos, que tampoco es una gran diferencia en tiempo. Y aquí hay dos supercargadores que Tesla nos representa. Estamos a 4 minutos del destino. Vuelvo a poner que tenemos 12% de batería al llegar. Tenía que haber traído otro para grabar esas montañitas nevadas. No sé si me acuerdo. Bueno, estamos llegando al sitio donde suelo venir, la estación del tren. Y bueno, vamos a ver al final 100,8, 100,7, y vamos a ver con la batería cómo hemos llegado. 50 kilómetros según el coche tenemos para hacer aún, 22 hasta el cargador de Tesla, 11 hasta el otro cargador y 32 hasta el cargador que me merecería la pena, que carga rápido, pero bueno. Y así hemos llegado. Vamos a stop. 159 vatios hora por kilómetro. Nos ha hecho que recordemos que tenemos que cargar ahora. Y bueno, la carga 50,3. Y bueno, vamos a estar aquí un ratito. 12% de batería. Esperemos no gastar mucho. Y ahora vamos a hacer una predicción después para ir para casa, pero esto será después. Bueno, vamos a analizar un poquito el viaje de ayer con el viaje de hoy, aunque hay 200 metros de diferencia, pero vamos, que debe ser porque he puesto después el sitio donde le he dado a... Sabéis que he quitado la ruta y después la he vuelto a poner, y esos 200 metros pues son los que faltan, pero vamos, que 200 metros más o menos no hacen una gran diferencia. Como veis, el viaje de ayer fue con velocidades pues máximas de... si lo vemos aquí, no lo pone, pero bueno, sí lo pone, lo tengo que buscar. Una media de 92 km por hora sacamos, y la velocidad máxima fueron 127 km por hora y 40 metros de cambio de altura, y la temperatura fue de 2 grados y máximo de 3, ¿vale? Y si vamos a la eficiencia, fueron 75% de eficiencia, 183 vatios hora por kilómetro, y gastamos 109 kilómetros para un recorrido de 82 kilómetros. Y bueno, pues esto fue todo. Y el uso de batería fue con 15,1 kilovatios hora. El viaje de hoy, que está aquí, vamos a abrir, es pues más o menos lo mismo. Hemos tardado 1 hora y... no, menos de 1 hora. Bueno, está bien. 80% de eficiencia y 162 vatios hora por kilómetro, o sea, un consumo medio de 1 kilovatio hora menos. 82,2 kilómetros, 103 kilómetros gastados. La velocidad media ha sido 84 kilómetros por hora, es decir, 8 kilómetros por hora menos.
y la velocidad máxima fue de 111, debe ser que hemos ido un momentito un poquito más de 110, y el cambio de altura ha sido de menos 28 metros. Pues esos 200 metros hacen que tengamos menos 28 metros de diferencia frente a los 40 metros de antes. La temperatura máxima ha sido de 7, la temperatura media de 3 y la temperatura mínima de 1 grado. Como veis, está haciéndose de día, por lo tanto hemos tenido cambios de temperatura. El tiempo, el consumo, me falta el consumo de la batería, es de 14,1 kilovatios hora, es decir, hemos ahorrado en 82 kilómetros 1 kilovatio hora. O sea, hemos ahorrado en este trayecto de 80 kilómetros, pues lo que valga el kilovatio hora. En la autopista, si vamos un momentito, voy a mover la cámara. Si vamos a los supercargadores de Tesla, al más cercano, que es este de aquí, hemos ahorrado 52 céntimos o 0,58 según la hora a la que cargues. Es decir, si hace... Bueno, al final me ha quedado un vídeo de 18 minutos y he decidido que si queréis ver la segunda parte me lo pongáis en comentarios y lo pondré un poquito más adelante porque pienso que 18 minutos para un vídeo es demasiado largo. Y lo dejamos aquí por este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal, da un like y ponme en comentarios si quieres ver la segunda parte y podremos contemplar en esta vez en la vuelta. Somos 2 personas todo el viaje de vuelta con el peso más o menos igual y de vuelta, o sea, la vuelta y la vuelta, y vamos a poder ver de mejor manera si el consumo ha sido verdaderamente más reducido. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castor TQB en un próximo vídeo.